En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 7. Lista de verificación 7. El exceso de rendimiento es aceptable para aquellos que no saben mucho sobre Fate Stay Night o Fate Grand Order o que simplemente optaron por saltarse las escenas en Fate Grand Order. Este es mi capítulo de exposición. La mayor parte de lo que necesitas saber se explicará aquí. Punto 7 de la lista de verificación. El rendimiento superior es aceptable. Shiro observó con cautela cómo el ser más temido de la torre del reloj agitaba una patata frita hacia él. Hubiera sido más simple si la patata frita no estuviera volando libremente por sí misma, sin ninguna hechicería que la animara, que él pudiera oler, o que alguien la tocara. Tal como estaba, le dolía la cabeza lo suficiente como para considerar que la patata frita de alguna manera estaba volando por sí sola. Selrech resopló. Los tiempos están tan separados que incluso yo me desesperaría, y soy un trabajador de milagros y magia. ¿Qué quieres, Selrech? Shiro preguntó con un tono de sufrimiento. Si tan solo no fuera el maestro de Rin. Y un mago que fue considerado como uno de los apóstoles muertos más fuertes al matar a Taimon. Todo lo cual significaba que Shiro tendría que ser un idiota para enfadarse con él. Ayudaba a recordar eso a sí mismo a veces. No impidió que Rin lo derribara a veces. ¿Qué pensaba ella que él era, un idiota suicida? Ni siquiera había nadie a quien salvar. Sin embargo, uno de los míos recibió un mensaje de un hada. Y una piruleta. Era una piruleta bastante buena. Selrech miró a Shiro directamente a los ojos y dijo, si quieres volver a encontrarte como personas normales, deben ocurrir dos milagros. Uno debe esperar continuamente, uno debe perseguir sin cesar. Deben darse cuenta de que es imposible tener éxito aún al mismo tiempo. El tiempo sea capaz de soportar pacientemente. ¿Es esa la historia de un sueño que no debe ser esperado? Shiro se quedó allí, con la mente acelerada, como cuando escuchó la profecía por primera vez. La esperanza floreció en su corazón de nuevo. Sable. Puede volver a encontrarse con saber. Selrech resopló y agregó. Por supuesto que pensaría en eso. Más loco que una abeja y la pequeña hada también lo sabe. Selrech atrapó la patata frita en el aire. Intentó esquivar esa patata frita. Shiro realmente no quería pensar en eso, y se lo comió. Necesita más hierro. El vampiro sonrió. Shiro se estremeció y se dio la vuelta para ver un hermoso amanecer, mucho más bonito que la sonrisa del segundo mago. Un amanecer donde se había despedido de su amor. Donde ahora estaba parada frente a él, sonriendo con su triste sonrisa como en su memoria. Shiro. Su voz habló. Sabía lo que vendría después. Ya lo había vivido. Pero era tan hermosa con su cabello dorado flotando en la brisa. Te quiero. Los ojos de Shiro se humedecieron y, mientras parpadeaba, ella desapareció de nuevo. Yo también te amo, murmuró para sí mismo. Sable. Caldea, Antártida. Shiro se despertó. Parpadeó. El timbre de su alarma siguió sonando. Presionó la alarma en su comunicador, haciendo que se silenciara. Levantándose y estirándose, escuchó los chasquidos de su espalda. No tuvo tiempo de volver a su habitación y cama, así que se tambaleó hasta una sala de descanso y se derrumbó en una silla. Mientras se tronaba el cuello y hacía algunos estiramientos, miró alrededor de la habitación. La tía Alcocer, una de las tres cocineras, también dormía en una silla no muy lejos. Aparentemente, él no era el único tan cansado que no llegó a su habitación. Shiro miró la hora. Había dormido durante 4 horas. Justo la hora en que había puesto la alarma para que sonara antes de quedarse dormido. La carga de trabajo era pesada y los empleados eran pocos. Entonces Shiro se había encargado de dormir menos ahora para que las plantas de energía del motor de evocación-invocación funcionaran. No sabía qué pasaría con las 3 personas en la singularidad si colapsaba sobre ellos antes de que pudieran revertir el Raisift, pero pensó que sería malo. Probablemente malo para la humanidad también. Pero si bien los generadores de emergencia son capaces de manejar la demanda continua del motor de evocación-invocación, que era el corazón de la tecnología Raisift, también dejó al resto de Chaldea con un presupuesto de energía ligeramente superior al mínimo.
Como Román había explicado en el mensaje de correo electrónico de la noche anterior a todos los empleados, eso significaba que no tenían a Laplace observando al director, al último maestro Yamash. Por lo tanto, si Gaia se percatara de la normalidad de su existencia, intentaría borrarlos. Pero hasta entonces, las personas atrapadas seguían vivas. Curiosamente, la motivación en Chaldea había aumentado más después de eso. Podrías matar a todo el personal de mando y la moral caería en picado, pero no matarías ni a uno solo de ellos y la moral se elevaría a mayores alturas que si todos ellos hubieran sobrevivido. La humanidad no tenía ningún sentido, concluyó Shirou mientras intentaba ignorar el hecho de que era un humano. Tuvo bastante éxito. Una de las ventajas de desarrollar una mecánica de realidad. Pero, ¿tiene sentido ignorar el hecho de que él es humano mientras se contempla que la humanidad no tiene sentido? Le dolía la cabeza. Resuelve dejarlo de lado hasta que pueda mencionarlo con Rin para que pueda dar un acertijo lógico para evitar que ella lo moleste demasiado. O podría dárselo a Taiga para que ella pudiera quemarse siguiendo el rompecabezas lógico. Cualquiera de las opciones podría ganarle algo de tiempo si se enfadaban con él. Shirou bostezó. Estaba tan cansado. Y con sueño tal vez se había estado esforzando demasiado. Pero necesitaba ponerse a trabajar. Había gente que salvar. Cuando Shirou volvió a bostezar, decidió bajar a la cafetería. Necesitaría un buen desayuno para ayudarlo a pensar con claridad durante su investigación sobre quién estaba tratando de derrotar a Chaldea. En el lado positivo, solo tenía 22 candidatos para los asesinatos. Estaban los otros 19 sobrevivientes en Chaldea y las 3 personas dentro de la singularidad. Por supuesto, si el saboteador hubiera muerto junto con todos los demás, nunca encontraría al asesino. Pero todos estarían a salvo de nuevos ataques. Y si el saboteador había fingido su muerte, entonces el Dr. Román lo descubriría, ya que era tanto un mago como un médico, sin mencionar que tenía acceso a toda la colección de registros de Chaldea. Pero si Román era el saboteador o peor, si trabajaba con el asesino, entonces Shirou tendría mucho trabajo por hacer. Independientemente de lo que encontraría, Shirou estaba decidido a salvar el resto de Chaldea. Él salvaría a todos o todos estarían a salvo de más daño. Su estómago gruñó en silencio. Al menos el primer paso, después de desayunar, estaba claro. Necesitaba encontrar los fragmentos de una de las bombas del saboteador. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Después de que Match terminó con el último esqueleto en el puente, rompiendo su escudo contra él y tirándolo del puente, miró alrededor del área. Informó con una voz ligeramente mecánica. La forma de vida hostil ha sido eliminada. Sigamos adelante. Olga Maria Musper sonrió con aire de suficiencia desde donde estaba en el fondo mientras admiraba el trabajo de Mash. No sabía qué pasaría con ese monstruo, pero no esperaba menos del cuerpo de un Servant. Tal poder. No es que los haga parecer menos aterradores, se quejó Mash antes de aclararse la garganta. Por cierto, director, tengo una pregunta para usted. El Fuyuki en nuestros datos y este Fuyuki son demasiado diferentes. ¿Qué sucedió exactamente en esta ciudad? ¿Qué piensa, director? Ritsuka también se había estado preguntando sobre eso. Él era de Japón y por lo que recordaba, ninguna ciudad se incendió como esta. Habría estado en todas las noticias. Olga Animusper suspiró brevemente antes de responder Mash, Ritsuka. Solo voy a decir esto una vez, así que escuchen. En una singularidad, la historia se interrumpe. Nosotros en Chaldea, observamos el futuro a través de un modelo de la Tierra llamado Chaldeas. Ella levantó una mano. Al mismo tiempo, un familiar llamado Laplace compila registros pasados. Ella levantó su otra mano. Se puede decir que es trabajo de Laplace recopilar datos sobre la historia que no se hicieron públicos, e información que quedó enterrada en la oscuridad que nadie conoce. Según las observaciones de Laplace, una inusual guerra del Santo Grial se confirmó en esta ciudad en 2004. Como lo que dijo el señor Emilia, ¿verdad? Preguntó Mash. Ritsuka luego decidió hacer su pregunta ya que habían hablado con el señor Emilia. Por cierto, ¿qué es una guerra del Santo Grial? ¿Es sobre el Santo Grial cristiano? La señora Animusper rechinó los dientes antes de responder.
El Santo Grial es un cáliz mágico que es la raíz de toda hechicería. Es capaz de conceder el deseo de su poseedor. Los magos en Fuyuki completaron uno hace mucho tiempo y para activarlo, convocaron a 7 espíritus heroicos. Ese fue el comienzo de la Guerra del Grial y, sin que nadie lo supiera, fueron convocados a esta ciudad. El sistema de la Guerra del Santo Grial de Fuyuki es simple. 7 maestros luchan entre sí y el último en pie obtiene el Grial. Caminaron a través de una intersección de la ciudad. Parecía tan extraño estar en una ciudad y, sin embargo, no había nadie cerca. La señora Nimuspera ignoró las llamas y la arquitectura en ruinas, y continuó su explicación. Caldea sabe de esto desde 1934. Mi padre, quiero decir, el director anterior usó esta información para construir el sistema de invocación. Eso es lo que constituye la invocación del espíritu heroico de Chaldea. Sistema, Fate. Nuestro tercer invento después de la plaza y Chaldeas. Match frunció el ceño. ¿No fue Saba el tercer invento? Olga Animuspera sonrió, una sonrisa bastante bonita y melancólica cuando Ritsuka pensó en ello. Por sus pocas oportunidades de interactuar con ella, parecía ser una tsundere. Sheva en realidad fue creado por el profesor Lev. Bueno, supongo que se podría decir que ambos trabajamos en ello. La señora Nimuspera de repente borró la sonrisa de su rostro antes de continuar. 7 servants pelearon aquí, y al final, Saber salió victorioso. La ciudad no fue destruida, y los servants no deberían haber sido notados por nadie, pero, ahora esto está sucediendo, agitó su mano alrededor de la destrucción. Deberíamos suponer que el resultado cambió debido a esta singularidad. La anomalía en 2004 provocó una alteración en la historia humana y, como resultado, ya no podemos ver 100 años en el futuro. Es por eso que es nuestro trabajo reparar esta anomalía. En algún lugar aquí está la razón por la que la historia ha sido perturbada. Una vez que la analicemos y la eliminemos, eso completará nuestra misión. Todos nosotros podremos volver al presente. Ya veo. Lo tengo. Ritsuka dijo y asintió. Él entendió ahora. Como Match le había dicho antes de encontrarse con el director, los servants eran personas legendarias convocadas desde más allá de la muerte. Necesitaban un maestro que era yo. Porque yo entre todas las personas, para volver a vivir, como necesitaban la energía mágica de una persona para seguir existiendo como si estuvieran vivos. Los magos invocaron espíritus heroicos, un sinónimo de sirvientes, para competir entre sí para obtener un santo grial mágico que concede deseos, que parecía ser un genio como en los cuentos que su madre solía contarle. Pero algo salió mal. De alguna manera, el santo grial se había convertido en la pata de un mono, como esa historia en inglés que había leído en la escuela secundaria. La pata del mono concedió tu deseo, pero cada vez que concedió un deseo, lo concedió de la peor manera posible. Si deseabas dinero, lo obtuviste en forma de seguro de vida para tus seres queridos. Si deseabas que tu ser querido volviera a la vida, se lo concedía en forma de zombie. Al menos, así es como él cree que fue. Han pasado algunos años, ¿de acuerdo? Entonces, en 2004, un grupo de magos se unió para luchar por el Santo Grial, en lo que se llamó la Guerra del Santo Grial, y resultó en la destrucción del Grial en lugar de ser utilizado como garra de mono. El señor Emilia y el señor Saber habían ganado la guerra, pero eso era normal en la historia. Esta fue una singularidad donde la historia misma cambió, y en este caso, fue el hecho de que el Santo Grial no había sido destruido. Y para que pudieran volver al presente, o era ese futuro ahora, tenían que encontrar y eliminar lo que hizo que la historia cambiara. Entonces, ¿por qué no nos dirigimos hacia el Santo Grial?, preguntó Ritsuka. La señora Nimuspera frunció el ceño. Porque el Santo Grial que se usa es un síntoma, no la causa. Algún objeto o persona, hizo que el equipo ganador, Saber y Shirou, perdiera la guerra del Grial. Si podemos encontrar eso y eliminarlo, entonces la singularidad desaparecerá. Arreglarse. Ah, vale. Dijo Ritsuka. Match suspiró un poco aliviado cuando el grupo se acercó a la siguiente intersección. De todos modos, aunque no sabemos qué pasó con la guerra del Grial, es bueno que la misión sea tan simple. Los gritos de los monstruos provenían de una de las calles laterales.
La señorita Animus Per y Ritsuka saltaron sorprendidas. Fou saltó del hombro de Match mientras la buena y confiable Match giraba para enfrentarse al grupo de esqueletos que se acercaban con su escudo listo para atrapar la primera oleada de flechas. Olga Animus Per gritó: «Estos tipos no otra vez. Deshazte de ellos». Match respondió rápidamente: «Entendido». Entonces la chica cargó contra la manada de esqueletos, con el escudo al frente y desviando todas las flechas que le apuntaban. Los esqueletos no tenían ninguna posibilidad. Solo lograron disparar una tercera andanada antes de que Mash corriera varios cientos de metros hacia ellos, apareciendo ante Ritsuka como un borrón de velocidad rosa y negro. Una vez que la niña más joven los alcanzó, los golpeó como una bola de boliche. El primer esqueleto que embistió voló hacia atrás contra otro esqueleto, dispersándolos a ambos. Pero Match no se detuvo ahí como lo había hecho la primera vez que peleó. Dio un paso hacia un lado, giró su escudo y derribó la caja torácica de un esqueleto. Mientras continuaba con su golpe en un círculo completo, matando a algunos esqueletos más, Ritsuka vio que un esqueleto en el lado opuesto de Match había golpeado y apuntado una flecha directamente hacia ella. Match. Pato. La llamó para advertirla. Match completó su golpe y vio que el esqueleto retrocedía. Sus ojos se abrieron cuando ella gritó y cayó al suelo, rodando con su escudo levantado del suelo. Funcionó. Un par de flechas volaron sobre su cabeza, ambas cayeron al suelo después de impactar contra una pared. De repente, una mano lo agarró del cuello y tiró de él hacia un lado. «Te atrasas aquí». La señora Animus Per gruñó desde detrás de la cubierta que ofrecía el edificio. Una flecha pasó volando junto a él, asustando a Ritsuka. Ni siquiera se había dado cuenta de que un esqueleto le estaba apuntando. Plebeyos incompetentes. Es por eso que quería maestros que tuvieran experiencia en combate. La directora continuó con su gruñido antes de dedicarse más a sus quejas. Quería maestros de primer nivel. Quería magos que se enfrentaran a criaturas que pudieran amenazar a toda la humanidad. Quería maestros que pudieran mantener a un Cervantes y salir con vida. Entonces, ¿por qué tengo a este estúpido plebeyo con el sentido común de un lemming? ¿Por qué no podría? Ritsuka dejó de escuchar. Parecía que solo se estaba desahogando. Además, ella le había salvado la vida. A juzgar por sus palabras y acciones, era una tsundere europea. Tal vez ella era una persona malvada, como habían dicho Match y Román, pero tal como Román había dicho, en el fondo era una persona dulce. Se asomó por detrás de la pared. En los pocos segundos que estuvo distraído de la pelea de Match había destruido la mayoría de los esqueletos. Mientras miraba, el Cervantes balanceó el escudo del lado derecho de su cuerpo sobre ella, usando los bordes que sobresalían para aplastar el esqueleto y derribarlo contra el suelo. Dio un paso al lado de un esqueleto diferente, tratando de usar su arco como un garrote contra ella y giró su escudo hacia su lado derecho. El esqueleto se derrumbó en el suelo, destruido. Match se enfrentó ahora al último arquero esquelético. Sintiendo su derrota inminente, el esqueleto retrocedió mientras sacaba otra flecha de su carcaj. Match no le dio la oportunidad de disparar cuando se lanzó hacia adelante y golpeó el borde inferior de su escudo contra sus piernas, destruyendo las piernas y el esqueleto. Ritsuka suspiró aliviada. Él no estaba acostumbrado a esto. Nunca había peleado en su vida, bueno, con la excepción del dojo de karate al que su hermana gemela lo había arrastrado cuando ambos eran niños, pero eso era sparring. No luches así. El director pasó junto a él, juzgando que no había amenaza ahora que Match había matado a todos esos esqueletos. Ritsuka la siguió. Match se dio la vuelta y caminó de regreso para unirse a ellos, con el escudo sostenido firmemente a su lado. «Uf», suspiró Match. «La batalla ha terminado, maestro. Me alivia que lo hayamos logrado nuevamente». «Sí, yo también», admitió Ritsuka. «Gracias, Match». Se volvió hacia el director. «Y usted también, señora Animus Per». Sus reacciones fueron polos opuestos. Olga Maria Animus Per resopló y se cruzó de brazos, mientras Match se sonrojaba un poco y decía en voz baja: «Sí. Estoy feliz de ser útil». «Bueno, no perdamos el tiempo». El director se dio la vuelta y caminó de regreso a la calle por la que caminaban. De esta manera, Match y Ritsuka se sonrieron antes de correr para alcanzarlos.
Puede que el director no lo apreciara, pero sabían que se habían salvado el uno al otro. Además, tal vez ella no sabía cómo manejar un agradecimiento así. Después de regresar al camino en ruinas por el que habían comenzado, Olga Animus Pere frunció el ceño de repente y se volvió hacia Mash. Oye, Mash. ¿Es posible que no puedas usar tu fantasma noble? ¿Noble, ahora qué? Mash se encogió en sí misma y bajó la cabeza. Dio unos pasos más antes de responder. Aparentemente. Un momento de silencio se prolongó antes de que Mash continuara. Ni siquiera sé qué espíritu heroico se fusionó conmigo, y no puedo usar el poder de sus artes especiales. Mash miró a Ritsuka, quien todavía lucía una mirada de confusión en su rostro y explicó. El arma secreta de un espíritu heroico se llama Noble Phantasm, Ritsuka-senpai. Lamento explicar esto tan tarde. Los sirvientes están equipados con una habilidad única llamada Noble Phantasm. Se deriva de la leyenda y las grandes obras de cada héroe y es un secreto. Arma. Ritsuka estaba impresionado. Entonces, la leyenda de un héroe les dio armas secretas entonces. ¿Significaría eso que un héroe como Sasaki Kojirou tendría una espada poderosa entonces? Mash continuó explicando, con una mirada de vergüenza en su rostro. Sin embargo, no puedo manejar mi noble fantasma. De alguna manera puedo usarlo como arma, pero su producción disminuye. Ni siquiera puedo liberar su nombre verdadero. Se encogió aún más en sí misma. De hecho, ni siquiera sé cuáles podrían ser los orígenes de esta arma mía. Volvió a bajar la cabeza. En cualquier caso, puedes pensar en mí como un servant fallido. Ritsuka realmente no sabía qué decir. Apenas tenía idea de lo que estaba pasando. Pero Mash hizo todo eso redundante cuando de repente se animó, con una mirada de determinación en su rostro, y lo miró directamente a los ojos. O tal vez solo un Kouei capaz que puede volverse aún más fuerte. No tengo ninguna pista sobre el espíritu heroico que se fusionó conmigo, pero contigo como mi maestro, lo descubriré a medida que crezca. Olga Animus Pere de repente habló. Eso es cierto. Los maestros tienen la capacidad de analizar los parámetros, habilidades y matrices de sus sirvientes. ¿En serio? Pensó Ritsuka. ¿Cómo puedo hacer eso? El director Animus Pere habló de nuevo antes de que pudiera preguntar. Ritsuka, como maestro, una vez que seas lo suficientemente bueno, deberías poder analizar los datos del sirviente de Mash. Cualquier sirviente con el que hagas un contrato desde este punto debería ser el mismo. Primero, necesitas aprender su nombre verdadero y fantasma noble. A medida que crezca su confianza con ellos y su habilidad para usar su prana, el poder de sus sirvientes también crecerá. Ella chasqueó la lengua. Bueno, no es que tengas tanto potencial en ti. El hecho de que no puedas usar a Mash también lo demuestra. Ritsuka hizo una mueca ante el desaire. Una vez que tengamos la capacidad Reisif de Chaldea de nuevo en línea, vamos a cambiar aquí a un maestro de primera clase. Olga Mari Animus Pere asintió con la cabeza al mismo tiempo que sus propias palabras. Entonces estás despedido. Ritsuka se congeló. ¿Qué? Explicó sin darse cuenta de que él se había detenido. Los novatos sin experiencia en combate pueden pasar el tiempo aterrorizados en algún rincón de Caldea. Notó que tanto Ritsuka como Mash se habían detenido y dado la vuelta. ¿Qué? Ritsuka analizó sus palabras. Recuerda que ella es tsundere. Ella no dirá lo que realmente siente. Ella acaba de salvarme la vida y ahora dice que me enviarán de regreso y me esconderé en Caldea. Oh. Ella no me va a enviar de regreso a casa, solo tiene la intención de alejarse de esta singularidad. De vuelta a la seguridad de Chaldea. Al recordar los enjambres de esqueletos por todas partes, se sintió aliviado. No quería ser asesinado por esqueletos en una ciudad en llamas. Además, Chaldea tiene esa cosa de batalla simulada en la entrada. No mencionó algo sobre grabar mi puntuación. Debería poder clasificarse y, por lo tanto, dar capacitación, ¿verdad? Sintiéndose aliviado de que no lo estaban despidiendo sino reubicando para entrenar, Ritsuka sonrió con gratitud. En su buen humor, decidió bromear con el director. ¿Será que estás preocupado por mí? Ella se sonrojó graciosamente y se dio la vuelta. Por supuesto. Eres nuestra única fuerza de combate aquí. Si te eliminan, ¿quién va a pelear?
Match sonrió y se relajó ahora que los dos no habían herido sus sentimientos. De todos modos, me alegro de que ustedes dos se entiendan mejor ahora. Avancemos antes de que aparezcan más esqueletos. Olga hizo una pausa y usó su comunicador para revisar el mapa. Sí, esta era la ubicación del parque que ese técnico, ¿cuál era su nombre?, había señalado. O al menos era donde se suponía que debía estar el parque. Aquí estamos. Un melodrama. Espero que lo hayas disfrutado. El próximo mes avanzaremos más en lo que está pasando. Solo recuerda que esto es una singularidad. Nada dice que una singularidad tiene que coincidir solo con la historia de la línea de tiempo correspondiente. Gracias a Iskraye 1 y Shadixler por vetear este capítulo. O marque que el cuarto no esté con Taiga. Algo, algún objeto o persona, hizo que el equipo ganador, Saber y Shirou, perdiera la guerra del Real. Si podemos encontrar eso y eliminarlo, entonces la singularidad se arreglará. En ese momento, cierta persona parecida a un tigre salió a la encrucijada frente a ellos, con una espada azul brillante en la espalda y una montaña de bocadillos en los brazos. La persona los vio, se tragó el bocadillo que estaba comiendo y gritó hola. Corrió hacia ellos, todavía con todos sus bocadillos en la mano, lo cual fue realmente impresionante considerando lo grande que era el conjunto colectivo. Finalmente, pensé que nunca volvería a ver a otra persona. Match saltó frente al grupo, colocando su escudo para defenderse del recién llegado. El extraño lo ignoró. Probablemente porque no podía ver más allá de toda la comida que tenía en los brazos. Olga abrió una línea de conversación. Hola, ¿de dónde sacaste esa espada azul? Es tan brillante. A pesar de todas sus habilidades, Olga Marie no era buena halagando. ¿O esto? Un brazo se movió para sostener la montaña de comida por sí mismo, mientras que el otro agarró la espada en su espalda y la agitó. Los ojos de Match se agrandaron y movió su escudo para estar siempre entre ella y la espada que irradiaba luz. Lo obtuve de un adolescente rubio que vestía una gorra de béisbol en un parque, donde acababa de caer un meteorito y que tenía hambre y quería cambiarlo por Torachina y algo de comida. Siendo la persona generosa que soy, acepté y le di mi espada. Genial, ¿eh? Parece un sable de luz. Match respondió débilmente. Sí, sí lo hace. La mujer de cabello castaño continuó. Pero cuando fui a la casa de Shirou para reponer mi comida, encontré a otra mujer rubia tratando de vivir en pecado con mi cocinera, quiero decir, guardián. Para proteger mi comida, la perseguí con esta increíble espada. Su cabeza se inclinó, saliendo del lado de la pila de comida. Curiosamente, en realidad no recuerdo mucho el duelo. Solo saqué esta espada y luego todo se puso rojo y azul. Cuando desperté, la ciudad estaba en llamas y ni Shirou ni esa mujer Saber estaban por ningún lado. Sin embargo, el dojo había sido repintado de rojo y todas las luces estaban quemadas. Ella frunció el ceño mientras golpeaba la empuñadura de la espada en su mejilla. Ahora que lo pienso, ustedes son las primeras personas que he visto hoy desde que se lee. Olga Marian Muspere asintió, luciendo un poco desconcertada, y preguntó mientras agitaba su mano frente a la extraña mujer. ¿Me prestarás tu espada? Te prestaré mi espada, asintió la mujer. Le entregó la espada, con la empuñadura por delante. Es una espada muy bonita, ¿no? No sabía que hacían espadas como esta. Su mano tomó un bocadillo de su pila, lo abrió y se lo metió en la boca. Olga asintió de nuevo. Ahora que tenemos este fantasma noble, Match derrota esta fuente de la singularidad. Luego nos dirigiremos al parque y derrotaremos la fuente original y traeremos el equilibrio a la fuerza. Capítulo 8. Lista de verificación 8. Diagnosticar el problema. Lo siento por tardar tanto en poner esto. Este es el capítulo de junio, pero fue difícil, tanto para mí como para mis lectores beta. La vida se interpuso en nuestro camino. Con el fin de no revelar spoilers, solo lo remitiré a la nota del autor al final de la página. Elemento 8 de la lista de verificación. Diagnosticar el problema. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Ritsuka se quedó mirando el edificio frente a él, Match y el director. Esto no era un parque. De hecho, según el orgulloso letrero sobre los escombros, que provenían de algunos de los pilares destruidos de la entrada, este era el centro cívico de Fuyuki.
O al menos lo había sido antes de que Fuyuki se arruinara. Esto es suficiente. Olga María Pera levantó los brazos. Esto definitivamente no es un parque. No tiene signos notables de destrucción y ciertamente no tiene ninguna maldición notable en la propiedad. ¿Por qué le pedimos direcciones al técnico si no son precisas? Olga se puso de pie por un segundo, jadeando por la súbita ventilación de su frustración. Luego respiró hondo, puso una expresión tranquila en su rostro y comenzó a caminar, agitando ocasionalmente los brazos alrededor de las diversas características de la ciudad Fuyuki actual. Bueno, si la ayuda es incompetente, entonces lo haré yo mismo. Veamos. Todo está quemado hasta donde alcanza la vista, tampoco hay rastros de residentes. ¿Qué pasó aquí? Olga hace una mueca como si tuviera un mal recuerdo. ¿Qué podría convertir a Chaldea en gris en primer lugar? Si no podemos ver el futuro, eso significa que la humanidad desaparecerá. Olga comenzó a pasearse, hablando sola todo el tiempo. Parece que está hablando consigo misma otra vez, intervino Román de repente, su imagen proyectándose desde el comunicador de Ritsuka. Esto podría tomar un tiempo. Oye, Ritsuka, esta área parece segura. ¿Por qué Machi y tú no aprovechan esta oportunidad para descansar un poco? La pantalla se apagó casi de inmediato, probablemente debido a problemas de energía. Tal vez si pudieran encontrar otro terminal de línea ley y acceder a él, entonces podrían hablar más tiempo. Pero Ritsuka no tenía ni idea de dónde podía encontrar otro. No era como si pudieran encontrarse justo al lado o algo tan conveniente. Estoy de acuerdo con el doctor, senpai. Mach habló, caminando hacia una repisa de concreto donde se dejó caer para sentarse. Mach hizo una mueca cuando su escudo se estrelló contra el concreto, creando un fuerte sonido por el que chilló como disculpa cuando Olga le lanzó una mirada sucia. La directora la fulminó con la mirada durante unos momentos más antes de darse la vuelta y continuar con su reflexión. ¿Podría eso significar que Counterforce no funciona en una singularidad? Entonces este lugar es como un rayo, la elección fatal de destrucción esparcida a lo largo de la historia humana. Cuando tus elecciones se convierten en errores, esto es lo que sucede. Mach parecía avergonzado por la perturbación, incluso cuando el director comenzó a reflexionar sobre lo que estaba pasando o lo que podría haber causado esto. Ritsuka infirió de qué partes podía entender de las palabras del director. No entendía lo que decía el director. ¿Qué era una contrafuerza? Y Ritsuka no creía que el rayo de Olga fuera el mismo que el rayo del tejedor con el que estaba familiarizado. En cuanto a Mash, Ritsuka sintió una punzada de lástima por la pobre chica. No necesitaba contemplar cómo acababa de molestar a su jefe, especialmente con la forma en que hace menos de un día había estado muriendo bajo un bloqueo masivo. Pensando en crear un tema de conversación para distraerla, decidió preguntarle algo que le preocupaba. ¿Estás cansado?, preguntó. Mach había estado luchando durante horas en este punto. Sabía por sus lecciones de karate cuando era niño que las personas no pueden entrenar constantemente durante largos periodos de tiempo. Pero Mach había estado peleando y cuando no había estado peleando, había estado en guardia para el próximo ataque. Debe ser agotador. ¿Cansado? Mach inclinó la cabeza con confusión y curiosidad ante la pregunta. ¿Estás preguntando si he tenido algún problema desde que me convertí en Servant? Ritsuka asintió. Las mejillas de Mach se pusieron de un rojo claro ante la preocupación. Estoy bien, bueno en su mayor parte, bajó la cabeza y la voz como si estuviera avergonzada y admitiendo algún secreto vergonzoso. Da miedo pelear. Ritsuka asintió. Daba miedo verla pelear. Las hordas y las manadas de esqueletos eran intimidantes y Mach era lo único que se interponía entre los esqueletos y él para unirse a la horda de esqueletos. Y parecía más una niña frágil que una guerrera. Pero ahora él era su maestro. Deseaba saber lo que eso significaba. Todo lo que pudo darse cuenta fue que él era algo así como una mezcla de animador, proveedor de magia y analista para ella. Pero si él era su animador, entonces supuso que debería animarla. Oye, dijo, haciendo que Mach se asomara por debajo de su cabello que se había caído hacia adelante y cubría sus ojos. No te preocupes por eso. Puede ser aterrador tanto para ti como para mí, pero estás haciendo un trabajo increíble como Servant.
Honestamente, debería ser yo el que esté preocupado. He sido el que ha hecho un mal trabajo al ser tu maestro. Él pausó. Tal vez él podría distraerla en algo que no fuera sus defectos percibidos, tal vez eso la animaría. No, eso no es verdad. Match protestó. Ella juntó las manos sobre su regazo, girándose para mirarlo. Estás haciendo un gran trabajo. Creo que podrías haber sido el mejor maestro este verano. Ritsuka hizo una mueca, antes de forzar una sonrisa. Gracias Mash. Se guardó sus pensamientos para sí mismo. Pero eso no es exactamente una recomendación estelar. Quiero decir, seguramente ha habido otros maestros antes, ¿verdad? Al darse cuenta de que esto podría ayudar a mantener la conversación y ayudar a que Match se sintiera más cómodo y relajado, preguntó, ¿y qué hay de los maestros en el pasado? ¿Qué tipo de cosas hacían? Match vaciló. Bueno, Chaldea tiene algunos candidatos a maestro disponibles en caso de una emergencia, pero en su mayor parte, nunca antes se habían desplegado. Puso una mano sobre su escudo. Tienes que darte cuenta de que la mayor parte de la humanidad no está realmente en tal peligro. La mayoría de las amenazas que realmente pueden amenazar a toda la humanidad generalmente se resuelven sutilmente. Match se dio cuenta de algo y agitó frenéticamente las dos manos. Oh, claro, una ciudad puede extinguirse o una nación o un continente pueden sufrir graves bajas, pero la mayoría de las amenazas, que en realidad pueden destruir incluso el 1% de la humanidad, son destruidas por Counterforce antes de que llegue. Incluso se pone en marcha. Solo estamos aquí para permitir que Counterforce tenga algunas opciones más para lidiar con la amenaza sin destruirlo todo. Ritsuka miró desconcertado a la tartamuda chica que lo llamaba senpai a pesar de saber mucho más que él. ¿Qué es esto de Counterforce? Preguntó sobre el único término que no tenía ni idea de lo que significa. Dijo Match débilmente, con un toque de vergüenza en sus mejillas. Tomó aire antes de continuar. Olvidé que usted es un civil, maestro. La contrafuerza es el dispositivo de seguridad formado por la inconsciencia colectiva de la humanidad y el planeta para evitar la desaparición de la humanidad y extender la vida del planeta. Un aspecto de la contrafuerza es utilizado por Alaya, el subconsciente colectivo de la humanidad, para evitar la extinción de la humanidad. El otro aspecto de la contrafuerza, que es extender la vida del planeta, opera de acuerdo con la voluntad del planeta que se denomina Gaia. Match dudó. Creo que la creación de Chaldea fue indirectamente realizada por Counterforce. Chaldea ha logrado un progreso asombroso en los últimos 80 años y realmente no es la naturaleza de los magos actuar en beneficio de la humanidad. Los magos están interesados principalmente en llegar a la raíz de todo conocimiento, a casa. Entonces, ¿por qué tantos de ellos estarían interesados en trabajar para la preservación de la humanidad? Ella se encogió de hombros. En cualquier caso, Counterforce es una fuerza que siempre actúa para evitar que las amenazas pongan en peligro cualquiera de sus dos objetivos principales. Por lo general, al influir en personas como Jeanne d'Arc, o, a veces, usa un counter guardián, captó su confusión. Y agregó uno de sus propios espíritus heroicos especiales, para destruir la amenaza a toda costa. Match hizo una mueca y agregó en voz más baja. Y el costo generalmente incluye la matanza y destrucción de las personas y el área circundante. ¿Me gusta esto?, preguntó Ritsuka, refiriéndose a los incendios y la destrucción que se extendía por todo Fuyuki. Match pareció pensativo por un momento antes de asentir lentamente. Tal vez así, pero esto es una singularidad. Esto en realidad no sucedió en la historia y es por eso que estamos aquí. Counterforce no operaría en esto, ya que en realidad no debería existir, pero lo hace. Es una anomalía. Ritsuka contempló eso mientras miraba todos los edificios en ruinas, las carreteras y el pavimento destruidos, los fuegos cacareando mientras consumían todo a la vista. Así podría haber sido como fue destruido Fuyuki, sin embargo, no fue así. Él sabía una cosa con seguridad. Esto no era parte de lo que su educación universitaria para un trabajo en varias embajadas lo había estado preparando para enfrentar antes de que lo acosaran para unirse a Chaldea. Aunque la historia estaba equivocada, era tan claro como los edificios a su alrededor.
Una ciudad en llamas y en ruinas, pero ni una sola alma humana salva a 3 visitantes del futuro. Y un ejército de esqueletos poseyendo las calles a pesar de estar muertos. Y aquí estaba él, el simple y viejo Ritsuka Fujimaru, tratando de descubrir por qué sucedió y cómo eliminar la fuente de los cambios antes de que cualquier esqueleto pudiera atravesar a Match y matarlo. Le dolía la cabeza, como aquella vez que su profesor de matemáticas había tratado de enseñar a la clase el concepto de infinito. Nadie había sido capaz de entenderlo, pero el maestro aún había divagado sobre eso durante una semana. Entonces Counterforce son 2 objetos que intentan imponer la supervivencia de la Tierra y la humanidad. Preguntó Ritsuka, tratando de confirmar si entendía lo que acababa de aprender. No del todo, pero estás llegando allí, maestro, dijo Match alentadoramente. Te conseguiré algunos libros de referencia cuando regresemos a Chaldea. Tenemos una base de datos bastante grande además de Sheba. Y realmente necesitas saber los conceptos relevantes como este, de lo contrario serás como un pequeño gatito perdido. Well, no es que yo sea diferente. Han pasado unos 2 años desde que empecé aquí, y todavía no lo entiendo. Como que me colé. Casi como un caimán. Ritsuka resopló ante la imagen de Match como un caimán. Los dos eran completamente diferentes. Match era una chica linda y dulce, que a veces actuaba como si estuviera en el JSDF, y los caimanes eran depredadores carnívoros con escamas y demasiados dientes. La imagen simplemente no calculó. Es verdad, protestó Match, sonrojándose mientras comenzaba a reír. Realmente no sé mucho. Todavía estoy aprendiendo y... No, lo siento. No me estoy riendo de eso. Terminó de reírse y tomó aire. Me estoy riendo de la idea de que seas un caimán. No te pareces en nada a uno. Ahora que lo pienso, no era una imagen tan graciosa. Tal vez el estrés lo estaba afectando. Match ladeó la cabeza, interrogante mientras una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Ritsuka sintió que tenía que explicarlo. No tienes suficientes dientes y tu mandíbula es demasiado corta. Además, los caimanes son como un depredador de emboscada. Y tengo dificultades para verte sentado y esperando a que algún animal deambule para que puedas agarrarlos. Fu aparentemente estuvo de acuerdo mientras saltaba sobre la cara de Match antes de deslizarse alrededor de su hombro. Hizo la pantomima de darle un mordisco a Match en la oreja. Fu. ¿Ves? Incluso Fu está de acuerdo en que no serías un buen caimán. Es más probable que te coma un caimán que ser uno. Ritsuka señaló con buen humor. Match hizo un puchero mientras protestaba. Puedo ser un buen caimán. Ritsuka se rió de su puchero. Match protestó de nuevo. Podría ser un caimán. Me gusta tomar baños tibios y cuando lo hago, jalo a Fou cuando está parado en el borde de la bañera. Fou estuvo de acuerdo, caminando junto al hombro de Match como si estuviera dando un paseo inocente sobre el borde de una tina antes de repentinamente avanzar a una velocidad sorprendentemente rápida cuando dijo el último Fou. Eso sería un comportamiento similar al de un caimán, se rió Ritsuka ante la pantomima de Fou. Entonces se le ocurrió una idea. En realidad, Match, podrías estirar los brazos y ponerlos frente a ti. Match lo miró confundido pero obedeció. Fou saltó de su hombro al de Ritsuka antes de girarse para ver el espectáculo. Ahora, cierra los brazos y gira la mano, no esa, allí. Ahora separa los dedos, no dobles los codos. Match siguió sus instrucciones, aún sin entender. Levanta tu brazo derecho por encima del otro, y allí. Match miró inexpresivamente la configuración de sus brazos. Tenía un brazo encima del otro, la mano apuntando hacia abajo, los dedos abiertos como colmillos. Su mano izquierda tenía los dedos abiertos y apuntando hacia arriba. Las articulaciones de ambos brazos estaban rígidamente bloqueadas en su lugar. Senpai. ¿Para qué es esto? Match se aventuró a hacer la pregunta en su mente. ¿Alguna vez has jugado charadas antes? Preguntó Ritsuka. Match negó con la cabeza. Bueno, las charadas son un juego en el que el jugador finge ser un animal u otro objeto. La regla principal es que no puede hablar mientras los demás intentan adivinar lo que están actuando. En este momento, estás dando una buena impresión de un cocodrilo. Explicó Ritsuka.
Match miró contemplativamente las impresiones de sus brazos de la mandíbula de un caimán. Para intentarlo, Match juntó los brazos y entrelazó los dedos separados. Sus ojos se agrandaron mientras sonreía. Si mis dedos son los dientes, entonces solo di un mordisco, exclamó con deleite. Separó los brazos y los volvió a juntar unas cuantas veces más. Mira, aunque puedes hacer una buena impresión de un caimán, simplemente no eres una persona maliciosa, reconoció Ritsuka. Eres una buena persona, no un carnívoro. Además, agregó, los caimanes son uno de mis animales menos favoritos y me gustas. Ritsuka se dio cuenta de lo que acababa de decir y rápidamente agregó como persona. Eres una buena persona y un buen amigo. Match se quedó en silencio por un momento. Ritsuka se preguntó si él la había ofendido o avergonzado de alguna manera. Gracias, senpai. Match miró hacia arriba y sonrió con una gran sonrisa. Me alegro de que seas mi amigo. Gracias, dijo Ritsuka, sonriendo. Se sintió aliviado de haberla avergonzado un poco. Pero no eres un caimán. Tu sonrisa no tiene suficientes dientes y carece de malicia o el deseo de morderme. Bueno, sigo pensando que me parezco más a un caimán, pero ¿y tú, senpai? ¿A qué animal te parecerías más? ¿Qué animal, Ritsuka puso un puño debajo de su barbilla mientras reflexionaba sobre la pregunta. Bueno, no puedo pensar en ninguno, pero me comparaste con un gato, así que supongo que podrías llamarme gato. También puedo lograr una impresión. Levantó una mano como una garra incluso cuando Fou saltó al saliente entre ellos. Dio su mejor impresión de un gato. Maullar. Match esbozó una sonrisa. Tal vez no eres un gato, senpai. Fou se sentó, mirando a los dos con ternura. ¿Qué hay de Fou? ¿A qué animal crees que es, senpai? Match preguntó con curiosidad. Ritsuka miró a la linda ardilla esponjosa. Nunca antes había visto una ardilla, pero Fou parecía ser una. Pero al recordar las fotos que había visto antes, se preguntó si Fou se parecía más a un perro peludo que a su impresión inicial de una ardilla. Fou es Fou, decidió Ritsuka. Pero si quisiera jugar a las charadas como nosotros, entonces podría ser un buen trabajo siendo un perro o una ardilla. A Fou aparentemente le gustó la descripción cuando comenzó a brincar un poco. Charadas, reflexionó Match mientras digería la nueva información. Entonces, ¿qué animal crees que sería el director? ¿El director, Ritsuka miró al director, todavía caminando y despotricando hablando consigo misma sobre la situación actual. Es difícil de decir. Parece ser una noble, así que tal vez una criatura noble pero enojada le vendría bien. Tal vez un león. Match negó con la cabeza. No, casi le queda bien, pero no creo que un león le quede bien. Sin embargo, definitivamente le gustan los gatos. Ritsuka asintió. Sí, puedo ver eso. Ella silbaría si te acercaras a ella, pero aún exige tu atención. Es orgullosa pero no está dispuesta a ignorar a las personas que no le gustan como lo haría un gato. ¿Qué tal? Comenzó Match antes de que Olga se diera cuenta de lo que estaban haciendo y se acercara. ¿Y ustedes dos qué están haciendo? Preguntó con frialdad, aunque con enojo. Ritsuka de repente se preguntó si un oso polar le quedaría bien, a pesar de que su físico no se correspondía ni un poco con el de un oso. Sin embargo, ella tenía el pelo blanco. Solo estamos descansando, Ritsuka comenzó a disculparse. Esto probablemente sería inútil, pero no podía decir nada. Descansando. Ritsuka hizo una mueca cuando la voz de Olga se convirtió en un chillido. Estamos en medio de la investigación de una singularidad. Deberías estar buscando pistas o buscando algo fuera de lugar. No tenemos tiempo para sentarnos y ser perezosos. Ritsuka supuso que había dado la respuesta equivocada. Y ahora, como el tipo que la había ofendido continuamente desde los primeros minutos de su encuentro, probablemente soportaría la peor parte de su ira. Oró fervientemente para que no fuera así. Pero necesitaría un milagro de Dios, Buda y los kami para que el director no gritara y se enojara con él. ¿Y ustedes dos? Empezó su lista de quejas sobre él y Match. Entonces llegó el milagro. Una pantalla azul apareció simultáneamente en su comunicador y en el del director.
Román, con los ojos muy abiertos, exclamó antes de que la directora pudiera dirigir su atención hacia él. Ustedes tienen que salir de ahí ahora mismo. Hemos detectado una gran cantidad concentrada de energía mágica acercándose rápidamente a ustedes. Una forma humanoide, hecha de lo que parecía una sombra negra y brillante, envuelta en un humo púrpura oscuro que se elevaba incesantemente de su cuerpo, cayó frente a ellos, interrumpiendo el holograma, pero no la voz de Román. Era siniestro, especialmente porque no podía ver nada más allá del humo oscuro que se escapaba continuamente de su cuerpo como un horno humeante. Todo lo que pudo distinguir de su aterrizaje mientras el humo se dispersaba alrededor de la figura hasta que cubrió su forma de nuevo, fue que tenía un cuerpo femenino aparentemente compuesto de lodo negro solidificado puro, con piernas largas, caderas anchas y un gran cuerpo. Cobre. Aunque no se veía bonito. El aire de malicia fue suficiente para congelar a Ritsuka mientras se sentía como un animal que de repente tenía un depredador caníbal atrapado en él. Ritsuka supuso que tal vez un demonio también trabajaría proporcionando milagros. Ciertamente requería menos seres divinos. Pero con el sabor espeluznante de las escamas, el barro vomitado y la miel demasiado dulce, mientras observaba la siniestra niebla que salía del ser sombrío que nunca había visto antes, se preguntó si hubiera preferido que el director Animus Pérez enfureciera. A él. Caldea, Antártida, 2017. Shirou se paró en la central eléctrica, donde la bomba explotó, acabando con los ingenieros y técnicos de Chaldea y frunció el ceño. Esta fue una escena del crimen. Alguien había colocado una bomba en esta habitación y la había preparado para que explotara cuando todos hubieran estado aquí. Todavía podría haber algunas pistas aquí en cuanto a su identidad. Shirou se paró frente a la caja de fusibles hacia la que había estado caminando hace unos días, recordando mentalmente la situación. La explosión había ocurrido detrás de él. Estaba caminando hacia la caja de fusibles cuando ésta se disparó. Por lo tanto, la bomba estaba en algún lugar de la otra mitad de la habitación. Pero la habitación había sido reparada por hechicería, probablemente por Caster. Era necesario, ya que necesitaban volver a poner en funcionamiento la central eléctrica central, pero al repararla, habían borrado por completo todos los rastros de la bomba, como la caída hacia afuera de los escombros de la explosión. Sin embargo, la hechicería tenía sus límites. En este caso, las reparaciones se habían limitado principalmente a remover los escombros y alisar los agujeros en el concreto. Habría tomado más tiempo y esfuerzo reparar todas las máquinas rotas en la explosión. Y solo tenían un Caster Servant y muchas cosas que arreglar, por lo que solo se había hecho el trabajo duro de eliminar los escombros. Los mismos escombros que podrían haber sido una pista sobre la identidad del saboteador. El ceño de Shirou se profundizó. ¿Había sido intencional la remoción de los escombros? ¿Fue Caster el saboteador? Él no lo creía así. Si Leonard hubiera estado tratando de destruir Chaldea, habría usado hechicería para hacerlo, no bombas. A menos que su maestro hubiera usado un Command Seal para evitar que ella lo hiciera y Caster usó una bomba como escapatoria. ¿O fue el maestro de Caster el que atacó y estaba usando a Caster para distraer a todos de sus propias acciones? Shirou suspiró. Él no era un detective. Había querido ser abogado antes de darse cuenta de que podría ser un héroe errante durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Pero los abogados no investigaron directamente las escenas del crimen. En cambio, discutieron en los tribunales de justicia, defendiendo la justicia. Pero Shirou tenía una ventaja sobre cualquier detective. Verás, tenía alguna evidencia en él que ya no estaba aquí. Shirou cerró los ojos. Le tomó menos de un año después de la Guerra del Grial darse cuenta de que tenía una canica de realidad. El cuestionamiento de Rin sobre su habilidad para copiar Noble Fantasmas le había hecho saber que su impresionante habilidad para recordar información sobre armas y Noble Fantasmas no era natural. Un poco más de estudio de eso, sin mencionar mucha ayuda de Rin Tosaka, y Shirou se dio cuenta de que tenía un arsenal de armas dentro de su alma. Y allí, podía usar la proyección, el rastreo y el análisis estructural sin dificultad. Y muchas más cosas cuentan como armas de lo que piensas. Como una lluvia de metralla de metal de un condensador geotérmico que había atravesado su cuerpo. O la pieza de metal que había cortado la cabeza de Flowerchild.
Contaban porque habían tenido bordes afilados y estaban acostumbrados a hacer daño. Habían derramado tanta sangre como cualquier arma, incluso si no hubiera sido el propósito de su creación. Pero cuando se liberaron del condensador, la intención detrás de esto había sido dañar. Todo lo cual los hizo lo suficientemente parecidos a las espadas que se agregaron al reality Marble de Shirou en el momento en que los vio. Shirou cerró los ojos para concentrarse mejor en el contenido de un Limited Blade Works. Esto sería un análisis detallado de esas piezas. Había hecho esto antes varias veces. Incluso él, un aspirante a héroe de la justicia, tenía que asegurarse de que perseguía al asesino y no a la víctima. Y las armas homicidas eran sorprendentemente honestas. La metralla era joven. Solo habían sido sus propias entidades separadas durante un periodo de tiempo muy corto. Y habían pasado la mayor parte de ese tiempo, sentados en los cuerpos de las personas. Por lo tanto, tenían impresiones mucho más fuertes del estallido inicial de violencia que los había creado que las armas habituales que analizó. Cosas como dónde habían aterrizado, su trayectoria como si hubieran volado por el aire, de dónde en el condensador geotérmico habían venido, cuándo habían explotado, y de qué dirección había venido la fuerza explosiva que soltó la bomba, como allí. Los ojos de Shirou se abrieron cuando los fragmentos de metal estuvieron de acuerdo. Incluso las piezas que habían chocado en el aire entre sí todavía indicaban la misma ubicación de la bomba. La bomba no había estado en el condensador. Había estado detrás. Shirou se acercó al condensador, ansioso por descubrir la siguiente pista. Mientras se deslizaba sobre la barandilla que separaba el condensador del resto de la habitación, Shirou ya estaba mirando dónde creía que había estado la bomba. No era nada especial, solo otra losa de concreto. Pero el hormigón había ocultado la bomba de cualquiera que pudiera haberla notado. Había sido una traición sorprendente para un muro cometer. Shirou puso sus manos sobre él y murmuró su área favorita. Rastrear. No era un arma. Era solo parte del hormigón. No tenía ninguna afinidad elemental por ello. Pero el análisis estructural era el misterio que más había utilizado a lo largo de su vida. Era el primer misterio que había aprendido, el primero que había llegado a trabajar de manera confiable, incluso antes de que sus circuitos mágicos se abrieran. Shirou repasó mentalmente la historia del concreto, ignorando la estructura que su misterio estaba tratando de presionar en su mente. Quería distinguir las impresiones de la historia. ¿Quién lo había tocado por última vez? ¿Quién lo había modificado por última vez? ¿Y quién había colocado una bomba detrás de él? Descubrir todo eso fue mucho más difícil que si hubiera sido una espada. Pero una de las primeras cosas que encontró fue que había 3 personas que habían interactuado por última vez con el concreto desde que se solidificó. La bomba había sido colocada aquí hace medio año. Como la bomba no era parte del muro, Shirou no podía leer la historia de la bomba, solo la del muro. Y en particular, estaba notando la ausencia del muro, no el muro en sí mismo, ya que la bomba no era parte del muro. Y para la bomba, se había abierto un agujero en forma de bomba en el hormigón por un medio místico. Sí, fue por medios místicos, no por herramientas. De todos modos, el agujero se había formado hace medio año y también se había hecho algo en el concreto. La bomba en sí solo se había colocado aproximadamente una semana antes de la explosión y el proceso místico se había desvanecido después de ese punto. Pero ¿quién fue? La persona más reciente de los 3 sospechosos había vuelto a armar el concreto, usando hechicería para reparar el agujero en el concreto hecho por la bomba. También había sido hace menos de un día. Probablemente no el bombardero. La segunda persona no había hecho nada. Solo pon la bomba y vete. Todo hecho en menos de 5 segundos. Demasiado corto para que el hormigón recoja alguna impresión. Pero esto había sucedido hace una semana. Definitivamente el bombardero, pero no quedaron pistas sobre su identidad. No hechicería ni nada único sobre la persona. Pero la impresión de la mano mientras se movía a través del cemento le resultó algo familiar. Quizás habían sostenido una de las espadas en su esfera de realidad, pero no podía pensar en ninguna coincidencia entre la gente de Chaldea y un portador de ninguna espada en su esfera de realidad. La tercera persona, sin embargo, fue la más interesante.
Ese había interferido místicamente de alguna manera con el concreto y lo preparó para que la segunda persona pudiera colocar la bomba tan rápido. Esta persona había hecho el trabajo pesado mágico. Pero algo andaba mal al respecto. Shirou frunció el ceño mientras trataba de distinguir más sobre la tercera persona. ¿Y qué tenía de malo? Fue difícil distinguirlo. La invocación de la hechicería había sido hace más de 6 meses y la mayor parte de la información al respecto fue abrumada por la hechicería del reparador. Espera, había algo en eso. Algo sobre la primera hechicería y la segunda. Shirou se cansó de comparar las impresiones que estaba recibiendo de las dos hechicerías diferentes. El más reciente fue emitido por un no humano con fuertes orígenes humanos. Si Shirou tuviera que adivinar, podría haber sido algo que alguna vez fue humano. Como un espíritu heroico. Me pregunto quién podría ser con un caster en las instalaciones. El segundo no fue lanzado por un humano. Tampoco tuvo orígenes humanos. De hecho, nada de eso era humano. Shirou se quedó quieto cuando se dio cuenta de algo. El segundo no era hechicería. Era un método más primitivo de afectar al mundo. Algo que no estaba relacionado con la hechicería en absoluto, sino que operaba por principios completamente diferentes. El resultado final parecía el mismo, pero el proceso no lo era. Y si Shirou tuviera que adivinar el proceso y qué podría haberlo usado, se aventuraría a decir que fue demoníaco. Shirou frunció el ceño. Nunca antes se había encontrado con un demonio. La iglesia era mejor que él para encontrar y luego destruir un demonio que Shirou. Bueno, eran mucho mejores en la parte de encontrar con su amplia red de información, eso era seguro. Pero si Shirou recordaba lo que Iria le había enseñado antes de morir, un demonio era una entidad ajena a la humanidad pero formada por ellos. Un ser que trata de comprender y eliminar el dolor de un humano, sin embargo, fallan fundamentalmente debido a la diferencia entre el demonio y los humanos. Entonces, si Shirou estaba entendiendo esto bien, un demonio hace 6 meses se había infiltrado en Chaldea y había establecido lugares para colocar bombas más tarde. Luego, en algún momento de la semana pasada, una persona colocó bombas rápida y sutilmente en esos lugares. No se había utilizado hechicería en esta etapa, solo el uso de la hechicería preparada previamente. Excepto que no sería mejor llamarlo Demoncraft en su lugar. Entonces la bomba había estallado. Shirou no podía decir si había estado en un temporizador o si había recibido algún tipo de señal. La pared no recordaba eso, solo el recuerdo de haber sido dañada por la explosión. Una explosión en forma, con toda la fuerza estallando en la sala del generador donde habían estado los ingenieros. Después de eso, Leonard da Vinci pasó y reparó la pared, teniendo cuidado de llevarse la bomba con ella una vez que terminó. Bueno, desde esa línea de tiempo, una cosa era obvia. Esta no era una oportunidad de ataque o algo hecho por capricho. Esto fue planeado. Planeado desde hace algún tiempo, al menos una semana, probablemente más de 6 meses. Y que probablemente había al menos 2 personas involucradas, el demonio y alguien más. Aunque no podía estar seguro de eso. El demonio podría haber sido la segunda persona también. Las cosas normales como el sentido común o la lógica podrían no aplicarse a un ser que fue una creación de la humanidad, pero que tenía su propia forma de pensar o moralidad. Shirou dejó caer su mano del concreto. No había nada más que pudiera descubrir al analizarlo. El demonio y el bombardero no dejaron suficiente huella en el concreto para que él descubriera su identidad. Pero ahora sabía al menos qué buscar. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. Match se lanzó hacia adelante desde su posición sentada, con el escudo levantado para bloquear la espeluznante figura hecha de sombras negras. Fue justo a tiempo cuando un par de látigos, o al menos parecían látigos ya que las nubes que rodeaban el látigo le impidieron ver cómo se veían los látigos, siguió al servante enemigo desde el cielo y golpeó el escudo de Match, tambaleando a la chica. Pero los látigos cubiertos de nubes fueron desviados tanto de él como de Olga María Nimuspere, chocando con un pilar y destrozándolo con un fuerte sonido metálico. Ritsuka se puso de pie de un salto, pero vaciló. Él no iba a ser bueno aquí. Match y el enemigo se movían incluso más rápido que los esqueletos.
y viendo cómo el par de látigos serpenteaba por el aire para golpear contra la parte inferior del escudo de Mash, derribando el soporte del suelo, causando una vez más que la chica tropezara, Ritsuka supo que la fuerza y la velocidad de los luchadores enfrente de él excedía con creces todo lo que podía aportar. ¿Qué debe hacer? Si trataba de ayudar a Mash, solo se interpondría en su camino. ¡Idiota! Un chirrido de uno de los pilares llamó la atención de Ritsuka. Ven aquí y escóndete. Ritsuka miró a Mash casi de inmediato. No podía abandonarla. Debería tratar de ayudarla de alguna manera. Si estás detrás de ella, no puede esquivarla. Tendrá que protegerte. Ven aquí antes de que la maten. Olga le gritó. ¿Cómo pudo verlo cuando estaba completamente detrás de uno de los pilares? Preguntaría sobre eso más tarde, decidió mientras corría para esconderse detrás de un pilar diferente. Tenía razón, no podría ayudar a Mash en absoluto. Estaba demasiado débil para ayudar a su joven. Mash podría haber prestado algo de atención a su maestro y la conversación del director, pero estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir a las cadenas cubiertas de nubes del enemigo para prestar mucha atención a cualquier otra cosa. Mash estaba siendo golpeada por todas partes por su enemigo físicamente más fuerte y más ágil. Si Mash bloqueaba la cadena en la mano derecha de su oponente, la cadena izquierda la golpeaba en la pierna. Si bloqueaba el izquierdo, el derecho la golpeaba en los hombros. Afortunadamente, Mash era lo suficientemente fuerte como para mantener su escudo agarrado y lo suficientemente resistente como para poder ignorar los golpes. Pero duelen. Mash gritó de dolor cuando otra cadena pasó serpenteando más allá de su defensa y dejó un golpe en su costado. Pero ella había visto venir el golpe y había fijado su postura para estar lista. Como tal, a pesar de que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para destruir un pilar, simplemente la enterró en el suelo. Sacó el pie del cemento para dar otro paso adelante. Sus habilidades del espíritu heroico eran excelentes y la única razón por la que el espíritu heroico enemigo no la había matado todavía. Pero sabía que si se detenía, moriría. Y lo que es peor, si Mash se concentró tanto en las cadenas que olvidó hacer un seguimiento de dónde estaba el enemigo, que claramente no era un Servant de bajo rango, entonces podría bloquear una cadena solo para que su enemigo apareciera detrás de ella y la pateara con la fuerza de un proyectil de mortero, antes de retroceder de nuevo para evitar que Mash la golpee. Era un poco vergonzoso que ella tuviera todas las habilidades de un espíritu heroico pero nada de la experiencia. Podía manejar su escudo como un soldado de élite, pero como no tenía experiencia en usarlo, no sabía cómo identificar el patrón y el estilo de su oponente. Podía bloquear los golpes pero siempre caería en fintas, trucos y trampas. Simplemente porque no sabía cómo diferenciarlos de un ataque normal. Mash no sabía quién era el espíritu heroico que unía su vida a la de ella, pero en este momento estaba agradecida de que fueran tan duraderos. De lo contrario, ya podría haber muerto a manos y pies de su primer gran oponente. Mash dio 2 pasos hacia adelante cuando otro látigo vino como un rayo hacia ella. Su enemigo era un oponente que podía pelear a distancia pero ella no podía. Ella tenía que estar cerca para hacer daño. Desafortunadamente, cuando se acercó, el oponente no tuvo ese problema. La enemiga dio 2 pasos hacia atrás, moviéndose con una gracia alienígena incluso cuando su cadena derecha entró en una curva con la punta al final lista para empalarla en su costado si no interponía su escudo a tiempo. Mash giró a su derecha para bloquear la cadena que se dirigía sigilosamente hacia su pierna, mientras esperaba que su armadura bloqueara la cadena de su izquierda. La servante extraña y oscura ya había intentado esto, enviando ambas armas al final de sus cadenas contra ella simultáneamente. Afortunadamente para Mash, el que no había visto había rebotado en su falda blindada cuando bloqueó el otro clavo la primera vez. La estratagema desesperada de Mash de contar con su armadura funcionó. Desvió la cadena derecha hacia otro pilar, lo que provocó que se rompiera y esparciera una lluvia de rocas sobre el campo de batalla, mientras que la cadena izquierda rebotaba en la armadura detrás de su omóplato. Mash hizo una mueca incluso mientras se tambaleaba. Eso había estado demasiado cerca de su brazo para su comodidad. Si eso le había atravesado el brazo, no quería saber qué le haría el arma de su oponente. Probablemente algo malo, como paralizar su habilidad para usar su escudo. Lo que la llevaría rápidamente a la muerte. Y ella no quería morir todavía.
Ni siquiera había visto un cielo normal. Pero ahora era una oportunidad. Ambas cadenas estaban volando lejos de ella y le tomaría tiempo a su oponente obtener el control suficiente para enviarlas de regreso a ella. Match dio 3 rápidos pasos hacia adelante mientras el enemigo recuperaba el control de sus cadenas. Pero el enemigo era más ágil y más alto, lo que significa que a medida que Match avanzaba, su enemigo solo habría más distancia entre los dos, esta vez hacia un lado, lo que obligó a Match a girar hacia un lado. Y el oponente de Match era un espíritu heroico, mientras que Match era solo una persona sin experiencia que tenía el poder de uno. El cuello de Match se echó hacia atrás cuando un borrón gris chocó contra su cabeza desde el frente. Un hilillo de sangre brotó del corte en su frente donde la roca pateada se había estrellado contra su cabeza, pero ningún otro daño. Ni siquiera las señales de advertencia de una conmoción cerebral. Había mencionado Match lo contenta que estaba de que su clase, Shielder, fuera tan duradera. Si hubiera sido una humana normal, esa roca le habría dejado un agujero en la cabeza. Pero incluso cuando Match recuperó su postura de un ataque inesperado, su oponente no había estado ociosa. Match se agachó cuando se dio cuenta de que el silbido del sonido de su izquierda significaba que el clavo y la cadena apuntaban directamente a su cabeza. La cadena voló sobre ella y Match aprovechó para dar otro paso adelante. La otra cadena salió volando en un ángulo bajo, con el objetivo de golpearla en el nemis. Match lo vio venir, lo apartó de una patada con su bota blindada y dio otro paso adelante. Pero la otra cadena de repente rompió su camino de regreso. Match de repente se dio cuenta de que si su enemigo podía redirigir la cadena para atacarla, entonces no sería un problema que fallara y luego regresara hacia ella desde el otro lado como lo estaba haciendo ahora. Match lo esquivó hacia atrás solo para verlo pasar frente a ella. Si hubiera esquivado hacia adelante, se habría envuelto alrededor de la parte superior de su escudo. Entonces tendría que jugar tira y afloja con el Cervante enemigo para mantener su escudo. Match no sabía si podría ganar. El enemigo era más rápido, más experimentado y estaba luchando en su rango óptimo, mientras que Match ni siquiera podía cerrar la distancia. Y si la corazonada de Match era correcta, su enemigo también era físicamente más fuerte. La razón principal por la que Match aún no había perdido era porque los diversos pilares y el techo evitaban que el enemigo manipulara las cadenas para atacarla desde todos los ángulos. Pero los pilares estaban desapareciendo uno por uno, rompiéndose en aerosoles de roca que volaban por todo el campo de batalla. Si esto continuaba, Match se encontraría rodeada de pilares destruidos, y el techo caería sobre ella y posiblemente sobre su maestro y el director también. Esa sería su pérdida. No podría escapar del techo que se derrumba mientras esquiva las cadenas de su oponente. Pero ella no podía darse por vencida. Ritsuka contaba con ella. Match dio un par de pasos hacia adelante mientras vigilaba a su oponente y estaba atento a las cadenas de niebla oscura que regresaban. El ritmo de la batalla era tal que deberían haber regresado allí. El clavo que había pateado estaba regresando hacia ella, de nuevo bajo, tratando de empalarla en la pierna. Match estuvo tentada de pisarlo para evitar que se volviera a utilizar, pero recordó la vez en que pisó una pelota en sus habitaciones y rodó y ella perdió el equilibrio y se cayó. Estaba bastante segura de que se caería si pisaba una cadena y tenía que bloquear la otra cadena. Cada uno de los golpes del Cervant golpeaba muy fuerte. Y la punta probablemente era redonda, no es que ella pudiera verla a través de la niebla negra que la rodeaba. En lugar de eso, Match saltó hacia arriba, despejando fácilmente la cadena como si fuera otra instancia de saltar la cuerda en el gimnasio de Chaldea. Pero su escudo no. El borde inferior de su escudo chocó con la cadena y la cadena se enroscó alrededor de ella varias veces. Match lo miró alarmado, pero como todavía estaba en el aire, no vio qué podía hacer para detenerlo. Luego, después de que la punta se estrelló contra el escudo, el Cervante enemigo tiró de su brazo hacia atrás. Duro. Match gritó cuando el escudo casi saltó hacia su enemigo.
Sus dos manos se agarraron con fuerza incluso cuando la fuerza del tirón casi le sacó los brazos de la articulación. Aterrizó con un tropezón, apenas manteniéndose de pie, incluso cuando el brazo del Servant seguía tirando de Match hacia ella. Match se contuvo y puso los pies casi intuitivamente en una posición que recordaba del entrenamiento de tira y afloja del equipo en aquel entonces. Había sido un ejercicio de entrenamiento para la cooperación. Ahora, era una cuestión de vida o muerte. Match prefería el ejercicio de entrenamiento. Los ganadores consiguieron helado, incluso si ella solía perder el juego. Match tiró con fuerza de su escudo, proporcionando su propia fuerza contra el tirón de la sombra. El escudo detuvo su largo vuelo hacia el enemigo, pero aún así se deslizó hacia adelante. El brazo izquierdo del enemigo seguía tirando de la cadena hacia ella. Match gruñó por el esfuerzo que tuvo que hacer para ponerse el escudo. Para su consternación, Match descubrió que su corazonada había sido correcta. El enemigo era más fuerte que ella. Y mientras pensaba en ello, ¿dónde estaba la cadena en la mano derecha de su oponente? La boca de Match se abrió cuando se dio cuenta abruptamente de cuál era el plan de su enemigo. El Servant quitaría el escudo de ella, usando una mano para controlar cómo Match podría usar el escudo. La otra mano enviaría la cadena contra ella, posiblemente en un punto fatal o incapacitante. Si Match esquivaba, el enemigo le arrancaría el escudo de las manos. Si no lo hacía, estaría herida. Jaque, posiblemente jaque mate dependiendo del próximo movimiento del enemigo. Pero a Match le gustaba el ajedrez. Y en el ajedrez, si no podías escapar o matar a la pieza atacante, entonces tenías otra opción. Para sacrificar una de tus piezas. Preferiblemente un peón. Y a la derecha de Match y un poco más adelante, había un pilar. Match saltó en diagonal, hacia el pilar, con la esperanza de que el movimiento desequilibrara lo suficiente al enemigo y pudiera esquivar la otra cadena que había desaparecido de su vista. El enemigo echó su brazo izquierdo hacia atrás, tirando de la cadena y el escudo hacia ella. Match esperaba que al menos hiciera el pilar. Si Match fallara el pilar, ella perdería. Ya se estaba moviendo en el aire, tratando de hacer que aterrizara con ambos pies en el pilar redondo, permitiéndole usar los músculos más fuertes de sus piernas para ayudar a ganar el tira y afloja. Si Match fallaba en el pilar, perdería el equilibrio y el enemigo tendría su escudo. Match tuvo éxito y fracasó. Su pierna izquierda, ligeramente doblada para absorber el impacto del impacto, golpeó el pilar y se detuvo, dejando una marca en la piedra blanca. La pierna derecha golpeó el pilar y resbaló. Match cayó. Se cayó y giró alrededor del pilar, completamente desequilibrada por su mal aterrizaje. Entonces la batalla cambió. Una apertura menor. Solo la suerte podría haber causado que esto sucediera, ya que a pesar de los mejores esfuerzos de Match, todo había ido de acuerdo con el plan del enemigo. No fue mucho. Pero las cadenas son un arma sensible. Un ligero movimiento es suficiente para cambiar el rumbo del arma. Como el tirón repentino de tratar de tirar de un escudo, un semiservant y un pilar de mármol hacia ella, lo que hizo que el enemigo tropezara. El enemigo, para atraparse a sí mismo, no tuvo más remedio que pisar un pedazo plano de escombros de roca. Pero la roca no era estable. Al pisarla, la roca se movió bajo sus pies, causando que el pie de la Servant oscura, y por lo tanto todo su cuerpo y brazos, se moviera inesperadamente unos pocos centímetros. La cadena perdida se desvió al impactar a Match en el aire y se estrelló contra otro pilar mientras el enemigo perdía el equilibrio y la mayor parte de la fuerza tiraba del escudo. Mientras tanto, Match golpeó el suelo y rodó. Inclinó la parte inferior del escudo hacia la derecha. Afortunadamente para Match, esa fue la decisión correcta. Mientras Match rodaba de cabeza en un salto de verano improvisado, la cadena se aflojó cuando el escudo giró con la cadena, lo que provocó que la cadena que lo envolvía se soltara. Al final de su tirada, Match usó las habilidades y la fuerza heredadas de su Servant para ponerse de pie y cargar contra el enemigo, que ahora había recuperado el equilibrio, incluso si había perdido el control sobre el escudo de su oponente. Esta era la oportunidad que Shielder había estado esperando, por la que había estado soportando que la golpearan en toda la entrada. Match saltó, usando toda su fuerza para avanzar. La mujer enemiga lanzó su cadena derecha hacia Match, usando la cadena detrás de ella para atacar.
Match jadeó cuando el centro de la cadena golpeó su espalda blindada, impulsándola ligeramente hacia adelante. Pero incluso mientras lo hacía, Match sabía que la cadena estaba a punto de girar y envolverse alrededor de su frente, atando ambos brazos en una posición aún más desventajosa que cuando tenía la cadena izquierda envuelta alrededor de su escudo. Si tuviera éxito, Match, Ritsuka y Olga morirían bajo los ataques de esta sombra. Match no le fallaría a su maestro. Incluso si no sabía cómo usaría su oponente la cadena para envolverla o de qué dirección vendría. Tenía que arriesgarse. Ya. Dejó escapar un grito de guerra mientras giraba rápidamente el soporte de su escudo hacia su izquierda. Su apuesta valió la pena. La cadena estaba dando vueltas desde ese lado. El soporte en la parte inferior golpeó la espiga al final de la cadena y la tiró hacia arriba y por encima de la cabeza de Match. El Servant enemigo saltó hacia atrás, contando con su agilidad superior para evadir el escudo de carga. Pero la mayor fuerza de la sombra y el impacto de las cadenas en la espalda de Match significaban que Match se acercaba rápido. Más rápido de lo que Match podía moverse por su cuenta. Match sintió el impacto cuando se estrelló contra la mujer Servant. La fuerza del impacto sacudió sus brazos. Pero el enemigo voló hacia atrás en lugar de hacia el suelo. La carga de Match no había sido suficiente para derribarla al suelo, donde su agilidad superior no sería de utilidad. Afortunadamente para Match, la retirada del enemigo significó que se habían alejado de la entrada y hacia la calle. Y la calle no era una calle primitiva, sino llena de los servicios públicos de la era moderna. Lo que significaba que cuando Match le devolvió el golpe a su enemigo, la espalda del enemigo golpeó una farola. El enemigo se detuvo, su impulso se abolló y derribó el poste. Pero el poste, incluso cuando colapsó detrás de su espalda, detuvo al enemigo cuando cayó al suelo. El enemigo aparentemente no tenía una gran resistencia como Match. Si su resistencia hubiera sido mayor, habría ignorado ese golpe. Pero ella seguía siendo una Servant, incluso si era una burla. Una rápida sacudida de la cabeza después de un momento y el enemigo se recompuso y se puso de pie. Simplemente, debería haber prestado más atención al enemigo. Cuando la enemiga Shadow of a Servant se puso de pie, debería haber mirado al cielo y no a su conmoción cerebral. Si lo hubiera hecho, podría haber visto a Match haber saltado al cielo y ahora se acercaba, con el escudo levantado sobre la cabeza de Match con ambas manos. Ella se dio cuenta eventualmente. Pero eso finalmente fue microsegundos demasiado tarde para esquivarlo. Incluso cuando la sombra saltó hacia un lado en un intento de esquivar la caída de Match, Match bajó su escudo, usando tanto la gravedad, la fuerza de sus brazos y su propia caída, para hacer que el impacto fuera lo más fuerte posible. El enemigo era rápido. No se podía negar eso. Pero con un aturdimiento y desorientación momentáneos, el enemigo solo logró apartar la cabeza del camino del pesado escudo. El escudo se estrelló contra las dos piernas del oponente. Atravesó su lamentablemente baja resistencia y aplastó ambas piernas. La mujer enemiga gritó, un monstruoso sonido de dolor. Era el primer sonido que había hecho en toda la pelea. Match jadeó, exhausto. Había sido una pelea dura, con ella recibiendo muchos golpes de esas cadenas engañosas y más de unos pocos cortes en sus extremidades. Pero ahora, su oponente estaba lisiado, incapaz de usar sus piernas para correr. ¿Qué estás haciendo, Match? Olga gritó cerca de la entrada del edificio. Acábalo antes de que vuelva a levantarse. Match instintivamente obedeció. Su escudo subió y volvió a caer sobre la cabeza del monstruoso enemigo. No resistió. Incluso cuando cayó el escudo, la mujer no se defendió. La mujer sombra vaciló por un segundo y luego las sombras se rompieron en pedazos, cayendo lejos de la mujer y en la nada. Match había ganado. Para ser honesto, esta fue una pelea difícil de escribir para mí. Match no tiene experiencia en pelear con otro Servant, todavía se está acostumbrando a ser una demi-Servant y solo tener el conocimiento / habilidad de un Servant en la lucha no le dará la experiencia en la lucha que tenía el Servant original.
Para ser justos, Medusa no está exactamente cuerda o en pleno poder en este momento y tampoco tiene acceso a toda su gama de habilidades y noble fantasmas, pero para una persona que luchó contra muchos héroes que vinieron a matarla en su leyenda, la diferencia en la experiencia de combate claramente no favorece a Mash. Además, las estadísticas de fuerza y agilidad de Medusa son más altas que las de Mash. Mash tiene mayor resistencia, pero la suerte de Mash es 2 rangos más alta que la de Medusa. Siempre quise saber qué significaba esa estadística de suerte en combate. Parecía tener más influencia en tu compatibilidad con tu maestro que cualquier otra cosa. Como siempre, gracias a Iskraye 1 y Shadixler por vetear este capítulo.